Buenos días con todos. A continuación vamos a explicar nuestro tema de seguridad para cloud. Tenemos a los siguientes integrantes, que son Alexandra Alegría, Michelle Morales, José Ceballos, Michelle Zunaula y Edwin Salazar. Como índice tenemos como primer punto la introducción, segundo, principios y modelos de cloud security, tercero, riesgo y amenazas en cloud computing, medidas de protección y mejores prácticas. Como quinto, conclusión y recomendación. Y como sexto, tenemos la bibliografía. Como introducción. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una reflexión importante sobre un tema que atraviesa todas las áreas de la tecnología y, y organizaciones en la actualidad, lo que es la seguridad en la nube. Comenzaré destacando que la computación en la nube, también conocida como cloud computing, ha transformado radicalmente la manera en la que las organizaciones operan. Antes las empresas deberían tener servidores físicos, costosos, con equipos técnicos dedicados y con limitaciones evidentes de espacio, escalabilidad y disponibilidad. Hoy en día, gracias a la nube, se puede acceder a servicios de almacenamiento, procesamiento y software desde cualquier parte del mundo. Simplemente con una conexión a Internet, plataformas como Google, eh, Microsoft Azure, Amazon Web Service y otras permiten a empresas y usuarios finales acceder a recursos tecnológicos que antes solo estaban disponibles para grandes corporaciones. ¿Por qué ha sido tan masiva la adopción de la nube? Principalmente por beneficios como los siguientes, que son la escalabilidad, que se refiere a que se puede aumentar o reducir recursos según la demanda sin necesidad de comprar hardware nuevo. Alta disponibilidad. Los servicios están disponibles casi todo el tiempo, como un mínimo de tiempos de inactividad. Reducción de costos. Se pasa de un modelo de inversión e infraestructura a un modelo de pago por su uso. Colaboración remota permite que múltiples usuarios trabajen sobre sus mismos recursos en tiempo real desde ubicaciones diferentes. Estos beneficios han hecho que empresas grandes y pequeñas, instituciones educativas, gobiernos e incluso emprendedores independientes migren parte o todas sus operaciones a un entorno en la nube. Pero todo es perfecto, el reto de la seguridad. Sin embargo, como suele pasar con cualquier innovación tecnológica, junto con las oportunidades llegan también nuevos desafíos. En el caso de la nube, el principal desafío es la seguridad de la información. Porque si bien ahora tenemos datos más accesibles y sistemas más flexibles, también tenemos nuevas superficies de ataque, más actores involucrados y una creciente cantidad de datos sensibles circulando por redes públicas. ¿Cuáles son estos riesgos principales en las nubes? Entre los riesgos más importantes que enfrentamos en los entornos de nube podemos mencionar los siguientes, que son pérdidas o fugas de información confidencial por fallas humanas, ataques cibernéticos o accesos indebidos. También tenemos ataques de negación de servicios de dos que pueden dejar sin acceso a los servicios críticos. Riesgos de cumplimiento, por ejemplo, no cumplir con normativas de Reglamento General de Protección de Datos o la Ley de Protección de Datos que rige en nuestro país. Malas configuraciones de seguridad, eh, que suelen ser una de las principales causas de brechas en la nube. Acceso no autorizado, cuando no se tiene un control de identidad y autentificación robusto. ¿Qué implica una buena estrategia de seguridad en la nube? Ante este panorama, implementar una buena estrategia de seguridad en la nube no es una opción, es una necesidad crítica.
Una estrategia efectiva debe incluir varios componentes. Como número uno, podemos tener que es el cifrado de la información, tanto en tránsito como en proceso. Gestión de identidad y acceso. Saber exactamente quién accede a qué y cuánto y desde dónde. Política de respaldo y recuperación ante fallos o desastres. Monitoreo continuo y auditorías para detectar actividades sospechosas o comportamientos anómalos. Coinc- coincis- Concienciación y capacitación del personal, ya que es el eslabón más débil que siempre es el factor humano. El rol compartido en la seguridad. Es importante comprender que en la nube la seguridad es una responsabilidad compartida entre el proveedor del servicio y el cliente. Esto significa que aunque la empresa comparta, utilice AWS, Google Cloud o otra plataforma, sigue siendo responsable de proteger los datos que sube, de configurar los accesos correctamente y de aplicar sus propias políticas internas. Por ejemplo, Amazon puede ofrecer una seguridad física y lógica sobre los servidores, pero no puede evitar que un usuario configure mal los permisos de un archivo y los deje expuestos públicamente. En casos reales que demuestran la importancia de este tema, puedo contarles un caso famoso que ocurrió en 2019, donde una mala configuración de un servicio en Amazon S3 permitió a un atacante acceder a más de 100 millones de datos personales, incluidos números de cuentas bancarias y de seguridad social. Esto no fue culpa del proveedor de la nube, sino de una configuración inadecuada por parte del cliente. Este ejemplo muestra cómo incluso grandes instituciones pueden verse vulnerables si no se gestiona adecuadamente una seguridad en la nube. Tanto si somos parte de una empresa como si somos estudiantes, docentes o investigadores o emprendedores digitales, debemos comprender que muchos de nuestros servicios, como correos electrónicos, bases de datos, plataformas educativas, ya operan en la nube. Esto nos obliga a estar informados y preparados y comprometidos con el buen uso de estas tecnologías y sobre todo con una cultura de seguridad digital. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les expondré algunas temáticas que hacen alusión a los principios y modelos de Cloud Security. En una primera instancia, tomaré el tema de los modelos de la seguridad en la nube según el modelo de servicio. Así puedo mencionar que estos modelos determinan el nivel de control y responsabilidad compartida entre el cliente y el proveedor del servicio. En una primera instancia, podemos determinar al IaaS, cuyo significado es infraestructura como servicio, que nos proporciona recursos básicos como servidores, almacenamiento, redes y máquinas virtuales, ejemplificando esta cuestión con Amazon EC2, Google Compute Engine y Microsoft Azure Virtual Machines. En donde el cliente es el responsable de la configuración del sistema operativo, los parches, los firewalls y el control de acceso, mientras que el proveedor asegura la infraestructura física y virtual básica, requiriendo un equipo técnico capacitado para así asegurar los sistemas correctamente. En una segunda instancia tenemos el PaaS, que significa plataforma como servicio, que nos ofrece un entorno de desarrollo preconfigurado para que los desarrolladores creen, prueben y desplieguen aplicaciones, ejemplificando esta cuestión con Google App Engine, Heroku, Amazon Azure App Services. El impacto en la seguridad sería que el cliente se enfoca en la seguridad de la aplicación y los datos, mientras que el proveedor gestiona el sistema operativo, middleware y entorno de ejecución, mientras que se tiene una menor exposición a amenazas de infraestructura, pero riesgos si la app tiene vulnerabilidades. En una tercera instancia podemos continuar con SaaS, que es el software como servicio, que son las aplicaciones listas para usar y que se acceden por el Internet, por ejemplo Gmail, Microsoft 365 y Salesforce. El impacto en la seguridad, podríamos decir que el proveedor gestiona todo, tanto la infraestructura, la plataforma y el software, mientras que el cliente gestiona el acceso, la configuración de los usuarios y el uso adecuado, mientras que aquí se tiene un riesgo alto debido a las malas configuraciones y la gestión inadecuada de las cuentas del usuario. Así podemos pasar a la siguiente diapositiva, en donde voy a seguir con las temáticas de los modelos de la seguridad, pero en este caso con los modelos de despliegue cloud.
Aquí podemos enunciar que el objetivo principal es cómo se implementa la seguridad, la infraestructura en la nube. Podemos determinar en una primera instancia la nube pública, que es proporcionada por empresas así como AWS, Azure o Google Cloud. Algunas de las ventajas son que hay escalabilidad, menores costos y una rápida implementación, mientras que algunos desafíos podrían ser que se comparte infraestructura con otros usuarios, lo que requiere de un fuerte aislamiento lógico y cifrado de datos. En un segundo punto tenemos la nube privada, que es una infraestructura dedicada a una sola organización, que puede estar alojada internamente o tal vez con un proveedor. Algunas de sus ventajas son que hay algún mayor control, hay una personalización, un cumplimiento regulatorio más fácil, mientras que los desafíos son que hay algunos costos más altos, responsabilidad total de la gestión y seguridad si es interna, mientras que en un tercer punto continuamos con la nube híbrida, que es una combinación de la nube privada y la nube pública, permitiendo mover algunas cargas de trabajo entre ellas, mientras que las ventajas son que hay flexibilidad, optimización de costos y rendimiento, mientras que los desafíos de seguridad sería la integración segura entre todos los entornos, la gestión de la identidad y del acceso coherente. Así también vamos a continuar con una cuarta categoría que sería la multinube, que es el uso de varios proveedores cloud simultáneamente. Algunas de las ventajas serían la reducción de la dependencia de un único proveedor, así como la mayor disponibilidad, mientras que los desafíos serían la complejidad en la gestión, la diferencia entre plataformas, así como las políticas de seguridad inconsistentes. En torno a esta temática también puedo anunciar algunos riesgos y amenazas del cloud computing, enunciando algunos de los riesgos más comunes que podrían incluir la pérdida o fuga de los datos, que esto podría ser por ataques, por errores humanos o configuraciones incorrectas, continuando con el acceso no autorizado, por ejemplo, con cuentas compartidas o contraseñas débiles. Asimismo, los ataques de DOS, que es la interrupción del servicio mediante una sobrecarga, continuando con la falta de cumplimiento normativo, que nos comenta que no cumplir con algunas consideraciones como IPA o el GDPR. Así también tenemos algunos problemas de aislamiento, como son en algunos entornos compartidos como la nube pública y continuando así con la pérdida de control, que es el delegar la seguridad a un proveedor. En torno a esta temática, también yo podría anunciar algunas medidas de protección y mejores prácticas para minimizar así los riesgos en la nube. Podríamos obtener algo, llevar a cabo algunas técnicas como son el cifrado de datos, tanto en tránsito como en reposo, continuando con la autentificación multifactor para proteger algunas cuentas críticas, así como la gestión de identidades y de accesos para aplicar el principio del mínimo privilegio. Así también podemos ocupar el monitoreo y una auditoría continua para detectar alguna anomalía o accesos no autorizados, continuando con algunos backups regulares para garantizar la recuperación ante los incidentes. Así también tenemos otra técnica que es la actualización de software y algunos parches en sistemas, esto bajo la responsabilidad del cliente, finalizando con acuerdos claros con los proveedores, por ejemplo, la revisión del SLA, que significa Service Level Agreement, y sus implicaciones al nivel de la seguridad. Entonces, en torno a estos dos apartados, podría brindar algunas conclusiones y recomendaciones en su mención, las cuales serían: la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida, puesto que el nivel de seguridad varía según el modelo, como ya vimos anteriormente, puede ser IaaS, PaaS o SaaS. Asimismo, es clave conocer el modelo de despliegue para así aplicar controles adecuados, continuando con que es muy importante o imperante el implementar mejores prácticas de seguridad, las mismas que nos ayudarían a mitigar amenazas comunes, mientras que la otra opción sería elegir a un proveedor adecuado, estableciendo políticas claras de acceso y también realizar auditorías regulares, puesto que son pasos fundamentales para mantener un entorno seguro. Así puedo continuar a la otra diapositiva en donde voy a explicar un poco de las temáticas relevantes a los principios de seguridad en la nube. En un primer punto, comencemos con la parte de arribita, en donde voy a tocar la temática de la responsabilidad compartida, pues bueno, ahora voy a comentar o entonar algunos preceptos en torno a los principios clave de Cloud Security.
Vamos a comenzar por la parte superior, por el recuadro de color gris, porque ese es uno de los aspectos más importantes. Aquí podríamos enunciar la temática adjunta a la responsabilidad compartida, puesto que es uno de los principios más importantes y a menudo un poco mal interpretado. Aquí podemos enunciar que significa que que en entornos cloud la seguridad no es 100% responsabilidad del proveedor, ni tampoco del cliente, puesto que se comparte algunos modelos como IaaS, PaaS y SaaS. Asimismo, el proveedor cloud es un miembro responsable de la seguridad de la infraestructura que ofrece, haciendo alusión con esto al hardware, a la red, al almacenamiento, los centros de datos o los hipervisores. Asimismo, tenemos a otro personaje que es el cliente, cuál es el responsable de lo que se pone en la nube, anunciando así la configuración, los datos, el acceso a las aplicaciones, etcétera. Podemos ejemplificar este apartado con el hecho de que si nosotros ocupamos Amazon S2 mediante un sistema IaaS, Amazon protege el servidor físico, pero nosotros debemos proteger el sistema operativo y las aplicaciones que instalamos en él. Vamos a movilizarnos a mano izquierda en nuestro perdón, en mano derecha en nuestro segundo punto, que marca la temática de confidencialidad, integridad y disponibilidad o la tríada CIA, ya que estos tres pilares son fundamentales para evaluar la seguridad de la información en cualquier sistema, incluida la nube, enunciado así la confidencialidad, que es el hecho de evitar el acceso no autorizado a la información, y se logra mediante cifrado, control de acceso, autenticación y políticas de privacidad. La integridad hace alusión a asegurar que los datos no sean alterados o manipulados sin permiso. Asimismo, se apoya en registros de auditoría, control de versiones, validaciones criptográficas, haciendo alusión a los hashes y a las firmas digitales, mientras que la disponibilidad hace alusión a garantizar que los servicios y los datos estén accesibles cuando se necesitan, ya que el uso de los sistemas redundantes, las copias de seguridad, las tolerancias a fallos o la recuperación de los ante desastres pueden ser ejemplificaciones de escenario de esta característica. Vamos a la otra característica, la tercera, que hace alusión al control de acceso. Este principio regula quién puede dentro del entorno cloud. Aquí tenemos algunos elementos como son una autenticación ejemplo de contraseña con token o la biometría. La segunda característica es y roles, políticas y privilegios para cada usuario, sistema o servicio. Privilegio, en donde cada usuario o servicio solo debe tener los permisos necesarios para realizar y la defensa en profundidad, que consiste en aplicar múltiples medidas de seguridad en distintos niveles, como son el nivel físico, que hace alusión a la seguridad de los centros de datos, mientras que el nivel operativo hace alusión a los parches, al hardware y al antivirus, con indicación del control de los errores, continuando con el nivel de datos de los privilegios, así como el monitoreo. Otro de los principios de información confidencial, incluso si esta es interceptada o robada. Así pues, que los datos se cifran mientras se mueven por las redes, por ejemplo, mediante el HTTP. Son discos duros, son backups, puesto que están cifrados mediante claves de cifrado. AWS, KBS, Azure Key, Vault, etc. La sexta continuo. Esto permite detectar y responder a incidentes de seguridad de forma logs, que es el registro de los eventos, puesto que son registros de accesos, cambios de configuración de los análisis de comportamiento, que es el uso de herramientas de detección de amenazas.
finalizando con el cumplimiento normativo, que son evidencias para algunas auditorías y cumplen positivas. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿y para qué nos sirve todo esto? Entonces, seguras, resilientes y confiables, puesto que todo esto es útil para diseñar algún prevenir pérdidas económicas o de reputación por ciberataques. Y con esto Por mi parte, yo voy a mencionar sobre los riesgos y amenazas. Más empresas migran sus datos y servicios a la nube. Si bien la nube ofrece si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar gravemente la seguridad, la continuidad del negocio y la reputación de una organización. Para esto abordaré los riesgos más relevantes, como son la pérdida y fuga de datos, acceso no autorizado, inseguridad de interfaces y APIs, cloud malware, dependencia del proveedor, vendor locking y misconfiguration. La siguiente, por favor. Haciendo mención a la pérdida y fuga de datos, básicamente se refiere a cuando la información confidencial, como datos personales o secretos comerciales, se exponen a personas no autorizadas. Para hablar sobre esto podemos dividir este parámetro entre secciones, que serían la vulnerabilidad, la amenaza y el impacto. Por parte de las vulnerabilidades, tendríamos que no se implementan los controles adecuados, manejo incorrecto de la información, ausencia de buenas prácticas, falta de políticas de seguridad y privacidad. Las amenazas, fuga de información, acceso no autorizado, pérdida de datos sensibles. Y el impacto se representaría en un aumento de los costos operativos, la interrupción del negocio, pérdida de clientes, riesgos legales y operativos y daño reputacional para la empresa o el negocio. Continuando, uno de los riesgos más comunes en la nube es el acceso no autorizado. Esto ocurre cuando atacantes logran entrar a cuentas o sistemas sin permiso, ya sea por credenciales débiles, falta de autenticación, multifactor o mala gestión de privilegios. Por su parte, las vulnerabilidades se centran en credenciales débiles o reutilizadas, falta de autenticación multifactor MFA, exposición de claves API key, mala gestión de privilegios. Las amenazas serían robo de cuentas, escalada de privilegios, acceso a datos sensibles por usuarios no autorizados y el impacto que representaría se centraría en la fuga de información confidencial, modificación o destrucción de datos, sanciones legales y regulatorias, interrupción de operaciones. La siguiente, por favor. Inseguridad en APIs. El siguiente riesgo es la inseguridad en APIs, que son la base de la comunicación entre aplicaciones y servicios de la nube. Las vulnerabilidades comunes incluyen la falta de autenticación, validación deficiente de entradas y la exposición excesiva de funciones internas. Estas fallas pueden derivar en exposición de funciones no autorizadas, robo de datos y abuso de API por bots o atacantes automatizados. El impacto va desde el acceso indebido a datos hasta interrupciones de servicio y daño reputacional. Por ello es importante asegurar las APIs con autenticación robusta, cifrado, límites de uso y pruebas constantes para detectar fallas. Cloud malware. Otro riesgo importante que consiste en la carga o propagación de software malicioso en entornos cloud. Esto puede originarse por subidas de archivos sin validación, falta de escaneo, anti-malware o recursos compartidos. Detección de servicios interconectados. Sus consecuencias pueden ser la imagen de la empresa. La clave está en contar con controles de subida de archivos,
o conocido como Cloud Misconfiguration. Esto ocurre cuando los servicios excesivos, servicios expuestos públicamente o falta de autorizado, fuga de datos o incluso exposición de sistemas críticos, información, interrupciones y multas regulatorias. De privilegio mínimo y el uso de herramientas automatizadas que permiten detectar. Finalmente tenemos la plugin. Esto sucede cuando una organización utiliza tecnología. La amenaza principal es que esto genera altos de cambios estratégicos y pérdida de control sobre otros servicios. Competitividad y aumentar el riesgo operativo. Revisar los contratos y planificar desde el inicio. Se podría decir que los riesgos en cloud computing no dependen solo de la tecnología, sino también de una correcta gestión, políticas claras y buenas prácticas de seguridad. La nube es una herramienta bastante poderosa en la actualidad, pero sin los controles adecuados podemos enfrentarnos a situaciones como fugas de información, interrupciones del negocio, daños reputacionales y sanciones legales. Por eso es esencial implementar medidas preventivas, monitorear constantemente y comprender el modelo de responsabilidad compartida entre empresa y proveedor. De esta forma podemos aprovechar los beneficios de la nube sin comprometer la seguridad. A continuación, mi compañero.
Y justo menciona todo esto de aquí. En función de todo esto, se cumple esta parte legal. ¿Podemos pasar al siguiente diapositivo, por favor? Ya. Como medidas de protección, además, justo aquí están las que se pueden aplicar. Como en este caso, eh, justo autenticación multifactor, añadir una capa adicional de seguridad. Lo que es justo, ahora ya tenemos las medidas de igual manera, tanto para los canales electrónicos o justamente estas diferentes medidas, bueno, estas diferentes herramientas, como por ejemplo, se menciona que uno puede usar información que uno tenga a la mano, que uno sepa que solamente uno tenga acceso. Por ejemplo, actualmente ya se implementan lo que es a través de autenticadores como justamente los de Google o de igual manera los de Apple, o justamente uno puede tener también lo que son tokens. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Por ejemplo, una contraseña actualmente ya no es tan segura. Por ejemplo, bueno, claro que si uno en función de la cantidad de caracteres y toda esta combinación, pero en caso de uno llegar a poner esa contraseña en algún lugar, así tenga 100 caracteres esa contraseña, van a poder acceder. Entonces, ¿qué es un multifactor? Es poner varios pasos prácticamente para esto. Por ejemplo, debes poner la contraseña, además, debes poner justamente el código que te llega al correo o al SMS y de igual manera un código único que se te genera en justamente alguna aplicación o un botón justo que tienes quizás unos 10 segundos para quizás dar en aceptar y con eso lo que va a pasar es que ya tú puedes ingresar. Entonces ya no es solamente lo que sabes, sino algo que tienes de igual manera. Entonces, es información que tienes a tu alrededor. Entonces sí que ya te hace justamente más fuerte, por decirlo así, o prácticamente ya no solamente te roban ya listo, entraron a tu computadora, te robaron la contraseña y ya pudieron entrar a tus cuentas. Ya no es solamente así. Entonces, la siguiente justamente va con la encriptación de datos, tanto en tránsito como en reposo, porque justamente todo este tipo de información se basa en eso, en tránsito, reposo, y lo que es esta información debe siempre estar encriptada, cosa que si alguien llega, por ejemplo, a la parte de los correos, muchas herramientas de correo en este caso ya tienen para un punto a punto. Entonces, lo que es el punto a punto es, listo, tienes una llave de acceso que solamente la pones en la computadora de quizás de tu amigo o de tu compañero y en la tuya. Entonces, si él debe tener tu llave y tú debes tener la llave de él. Entonces, listo. Solo ustedes pueden ver a través de esas computadoras en específica. Si ustedes llegan a entrar quizás desde otra computadora en un cyber a ese correo, van a poder ingresar, sí, pero lo que es los mensajes los van a tener encriptados, o sea, prácticamente van a ver puras cosas raras. Entonces, en función de eso es la encriptación. Control de accesos y privilegios mínimos, lo que es el Zero Trust, que prácticamente lo que nos dice esto es no confiar en nadie. O sea, prácticamente debes desconfiar en cierto modo de todos. eh, Debido a que en este caso uno puede hasta confiar lo que es, ¿sabes qué? Voy a dejar aquí mi contraseña, aquí abajo voy a dejar desbloqueado quizás 3 minutos. De igual manera el control de acceso, ¿sabes qué? Quizás, por ejemplo, a la parte de los servidores, no va a ingresar nadie, quizás a un data center. Entonces controlar o de igual manera, quizás poner las carpetas, segmentar lo que es la parte de la red. Entonces todo esto para poder poner mayores justo barreras para justo los atacantes. Muy bien. Y también tenemos los backups regulares. Estos de aquí deben ser automatizados y en sitios distintos, porque justamente bueno, en anteriores años se llevaba de igual manera, quizás de forma en CDs, disquetes, de igual manera en USBs, pero esto era una vez quizás, bueno, y por error humano puede ser justo que uno se olvida quizás en la noche, esto o lo otro. Entonces, todo esto de aquí, al automatizarlo y, por ejemplo, subirlo directamente a la nube, entonces ya nos va a asegurar a nosotros que no estamos dependiendo de nadie. Entonces, por ejemplo, de un coordinador del área de tecnología. Entonces, en caso de que él se olvide de subir, nosotros estamos cruzando los dedos de que esa noche no pase nada o ese día no pase nada. De igual manera, el monitoreo constante, siempre mantener lo que es la parte de los logs, alertas y detección de anomalías. Para esto también nos sirve
la parte de quizás un SOC, entonces que el Centro de Operaciones de Seguridad. Entonces, todo esto para poder ir viendo de la mejor manera. Siguiente, por favor. Ya muy bien. Entonces, con todo esto tenemos también el modelo de responsabilidad compartida, que en este caso, ¿a qué se refiere esto? Es, se tomó un ejemplo, en este caso AWS, justo Azure o la nube de Google, que en este caso también nos da los parámetros. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo como nube te protejo hasta cierto punto y tú como cliente debes protegerte además. Entonces nos dice justamente la nube te protege. ¿Sabes qué? Quizás con el hardware que tiene, de igual manera las zonas de disponibilidad, por ejemplo, la nube quizás si se cae en España tiene en Estados Unidos, si se cae en Estados Unidos quizás tiene en Rusia otro justamente, pero tiene sus backups. Pero de igual manera el cliente debe tener ese grado de responsabilidad en el cual debe administrar los accesos, las identidades, las aplicaciones y la plataforma, porque al final justo eso es la nube. Nos da el espacio seguro, pero de igual manera el cliente también debe aplicar todas sus medidas de seguridad. Entonces, a través de cifrados, justo como se menciona, la parte de cifrados del lado del servidor, del lado del cliente y de igual manera protección del tráfico de red. Entonces, todo lo que justamente, todo debe ser cifrado quizá un punto a punto. De igual manera, el cliente es quien se debe asegurar de configurar estos datos. O sea, no puede solamente confiarse de que la nube está bien. No, de igual manera, para todo eso tenemos lo que es la parte de los ethical hacking, quizás un pen testing, entonces un análisis de vulnerabilidades en todo. Que lo que es en la nube, capaz no encontremos vulnerabilidades, más vulnerabilidades siempre hay de la parte del cliente. Y todo esto es, como se menciona allí, una confusión común, pensar que todo que todo lo cubre el proveedor. O sea, prácticamente yo contrato la nube y ya seguro todo. Entonces, eso, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, como medidas de protección y mejores prácticas, tenemos el capacitar al personal, siempre justo para que desde la raíz, prácticamente las personas que operan tengan todas esas políticas bien claras de ciberseguridad. De igual manera, aplicar políticas de seguridad claras y auditables, en las cuales de igual manera todo debe estar por texto, justamente plasmado, quizás en manuales, procedimientos, políticas. Entonces, con lo cual se puede dar las diferentes capacitaciones. Sí, se puede dar las diferentes capacitaciones y se lleva de la mejor manera. De igual manera, las evaluaciones y pruebas periódicas, como se comentó, los pentesting y auditorías, además del uso de herramientas, en este caso, justo como los brokers de seguridad para el acceso a la nube. Entonces, a través de todo esto son pequeñas medidas. Por ejemplo, la capacitación es algo tan que se creería así tan pequeño, o sea, tan minúsculo, que no afecta, pero como digo, desde allí es la primera vulnerabilidad que se puede llegar a detectar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si con todo esto se llega a lo que es finalmente un modelo de responsabilidad compartida, que se tiene aquí las diferentes medidas también que se pueden llegar a implementar, como por ejemplo, justo al implementar una segmentación de red y firewall virtual, lo cual en este caso no sirve para aislar segmentos y proteger activos claves, justo por ejemplo los activos de seguridad de la información, en el cual vamos a contener posibles brechas. A través de todo esto se lleva lo que es por ejemplo, se puede llevar también lo que es un gap análisis para ver en función de valorizar nuestros activos, tanto con lo que es el riesgo, amenaza, probabilidad e impacto y todo esto podemos ya definir nuestro apetito de riesgo. Quizás un riesgo bajo lo aceptamos. Entonces también tenemos que configurar alertas ante cambios sospechosos y monitorear la infraestructura para detectar actividad inusual, permitiendo una respuesta rápida y minimizando el impacto. Como justo menciona en el SOC, ya todo esto debe estar automatizado de igual manera. Si hay algún log sospechoso o se está cambiando de IP o justamente o cosas inusuales, ya esto debe detectarlo y prácticamente darle de baja o notificar inmediatamente. Además, como recomendación, aplicar cifrado extremo a extremo, punto a punto, esto para proteger los datos en tránsito y en reposo con cifrado de extremo a extremo. Entonces, todo esto de aquí para que solamente las personas
que necesiten ver la información puedan acceder a la información. O sea, todo esto mantener confidencial. Y finalmente, revisar y minimizar APIs expuestas. En este caso, muchas veces, si nuestras APIs, en este caso, de las instituciones que estamos prácticamente poniendo, desarrollando, si desarrollamos de igual manera, y ponemos en los diferentes códigos o de igual manera en las diferentes aplicaciones software, debemos nosotros verificar esos APIs que solo puedan acceder, eh, quizás con un control, bueno, con un control de acceso específico y robusto. Entonces, todo esto para limitar los puntos de entrada para atacantes y mejorar la seguridad. Siguiente, por favor. Listo. Bien, em, como hemos podido escuchar en todas las Ya. presentaciones, estos sistemas de seguridad en la nube ofrecen Este te lo voy a muchas poner. ventajas y de la misma manera que ofrecen ventajas, hay riesgos de seguridad. ¿No? Y para disminuir los riesgos de seguridad es importante tener una respuesta general y bien. En cuanto a las recomendaciones de toda esta presentación que se ha expuesto ahora, una de las cosas muy importantes y la recomendación principal se podría decir que es la implementación de cifrados fuertes para los datos en reposo y en tránsito también. De esta manera se podrá garantizar que los datos, cuando haya brechas, ¿sí?, no puedan ser leídos por terceras personas. De esta manera, también nosotros podemos garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. Entonces, con este cifrado, lo que pretendemos nosotros es que quien descifra vaya a tener dificultad para que esto no sea tan fácil de ser expuesta a la información. Normalmente y en general se utiliza el AES 256, que es un algoritmo simétrico y que es generalmente utilizado. La aplicabilidad de todos estos tipos de cifrados pueden ser para bases de datos, almacenamientos de archivos y datos virtuales. Otra de las recomendaciones que se puede establecer para este tipo de sistemas es el aplicar el principio del menor privilegio. ¿Qué significa esto? Que cada usuario, proceso o sistema debe tener única y exclusivamente los privilegios que sean necesarios para realizar la función. Es decir, por ejemplo, si hay un usuario que necesita únicamente leer un archivo, no necesita tener posibilidades o tener permisos para que pueda editar o pueda borrar uno de estos archivos. De esta manera también, si es que tienen los mínimos privilegios o las funciones de cada uno de los usuarios, por ejemplo, tendrán ciertos usuarios las posibilidades de cambios de ubicaciones, configuraciones de firewalls, etc. Otra de las conclusiones que podemos dar en este momento también es que se debe hacer un monitoreo continuos para automáticamente actividades relevantes y actividades en tiempo real que nos permitan generar alertas y tener de primera mano los incidentes de inseguridad para que podamos gestionarlos de manera oportuna y al final minimizar riesgos y vulnerabilidades que nos puedan complicar la operación continua del negocio. Tenemos que también verificar normativas y estándares, certificaciones, auditorías externas que el proveedor debe cumplir, como la seguridad de la información, que en este caso se utiliza generalmente la ISO 27001, y se deberán cumplir los controles que se establezcan para este tipo de sistemas. En la 27001, obviamente, ahí tenemos varios tipos de controles administrativos, tecnológicos, personales, que en función de lo que se vaya a hacer, se debe tener las posibilidades de tener este tipo de evaluaciones de cumplimiento de normativas.
para hacer una evaluación continua del riesgo, controles técnicos, hacer controles sobre efectividad de la operatividad de los controles, de pronto hacer pruebas trimestrales, hay que hacer evaluaciones de riesgos y también tener el tratamiento de datos personales en el cumplimiento de estas normativas. Como última recomendación, tenemos la recomendación de las pruebas de penetración y auditorías de análisis de vulnerabilidades, que es importante probar con los privilegios de las configuraciones de las APIs, fugas de información de claves o también fugas de los tokens. Esto nos permite a nosotros tener o fortalecer la postura de seguridad proactiva para minimizar los riesgos. Al final del día, en cuanto a la nube, ¿sí? La nube no es necesariamente inseguro. Lo inseguro es que no se haga la configuración ni la gestión adecuada, ni una seguridad y una estrategia integral que tenga herramientas, que tenga configuraciones y que tenga personal capacitado para vigilar continuamente y que se puedan aplicar recomendaciones que permitan reducir significativamente los riesgos. La siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, tenemos o hemos determinado unas 4 conclusiones que básicamente están orientadas a la seguridad y a la responsabilidad compartida. Como habían hablado anteriormente, este tema de la seguridad no solamente se la debe dejar al proveedor, también es una responsabilidad del cliente o del usuario. Y en este ecosistema hay una responsabilidad compartida de tal manera que tanto del cliente como del proveedor se mantenga una vigilancia continua. Esta vigilancia continua tiene que ser una automatización o permanente de seguridad, tener infraestructura de red cementada, tener, por ejemplo, firewalls distribuidos, y de esta manera nosotros tener bien, estamos con lo de las conclusiones y vamos a la conclusión 2, que es que la aplicación de buenas prácticas, procesos y roles definidos, configuraciones recomendadas, permitirá tener entornos más seguros que los entornos on-premise. ¿Qué significa esto? Que dentro de el cliente y el prestador del servicio se deben establecer responsabilidades específicas de tal manera que haya un cumplimiento y respuesta a incidentes de los dos lados. De esta manera se debe tener un modelo de responsabilidad y los dos deben tener la oportunidad de conocerlo y también de implementarlo para poder tener este tipo de interacción y corresponsabilidad. Entonces, también otro de los temas que se debe tener en cuenta es, como parte de la corresponsabilidad, la gestión de identidades y de accesos. Ya se había hablado anteriormente sobre la autenticación multifactor y también el uso de roles para cada uno de los grupos o individuales que tengan los accesos fuertes, bien estructurados. De esta manera evitar accesos genéricos o también compartidos. Tenemos también como una conclusión que la seguridad en la nube debe ser proactiva y continua. Es decir, tiene que haber una prevención anticipada, un monitoreo y respuesta constante en tiempo real y adaptándose a las nuevas amenazas que deben haber, obviamente, con la tecnología y con estas condiciones de poder determinar y detectar amenazas antes de que tengamos los riesgos y obviamente
la parte de no tener la continuidad del negocio. Entonces, frente a esto también debemos tener la posibilidad de activar alertas y generar auditorías para poder constantemente verificar el funcionamiento de nuestra seguridad en la nube. También hacer un plan de pruebas periódicas para la recuperación de desastres en el caso de que tengamos algún evento inusual. Tenemos finalmente la parte de concientización y capacitación. En este tema creo que vale la pena comentar que entre el 85 y 90% de los ciberataques exitosos comienzan por un error humano. En esa medida, la cultura de seguridad debe ser sólida. Hay que pensar bien antes de dar un clic. Hay que tener también la capacidad de reportar los incidentes para la toma de acciones y de verificación y complementos de seguridad. Hay que dar, las personas que están a cargo de la seguridad deben dar ejemplo en el cumplimiento de las políticas. Cuando se hacen estos temas de políticas y planes y y acciones que deben cumplir todos los entes que están dentro de estos sistemas, se debe concientizar y todo el mundo debe conocer los documentos de políticas, los manejos de contraseñas, la seguridad de la información y deben tener una capacitación constante y se debería generar también capacitaciones periódicas y hacerse un plan de capacitación de tal manera que la vulnerabilidad que se tiene por los errores humanos sea el menor posible. Finalmente podríamos decir que la nube es altamente segura, pero la implementación con conciencia, disciplina y compromiso constante, sobre todo de los usuarios, va a dar buenos resultados y vamos a tener la certeza que todo lo que se está manejando en la nube es seguro, siempre y cuando tengamos un compromiso compartido, tengamos la posibilidad de conocer las buenas prácticas y tengamos las condiciones de seguridad que nos permitan confiar en que todo lo que manejamos en la nube sí es posible mantenerlo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de exponer este tema. A continuación vamos a exponer también la bibliografía que nos ha permitido tener la posibilidad de exponer este tema importante y apasionante para quienes nos gusta la tecnología. Muchísimas gracias.